Vamos a comenzar esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito que se ponga de pie ahí donde usted está y vamos a comenzar con una oración para que Dios, nuestro Padre Celestial, nos guíe en todo lo que hayamos de hacer en esta tarde, en esta reunión de índole de estudio, de aprender un poco más de la palabra del Señor. Ahí donde usted está, empieza a decir: Señor, ¿sabes qué? Yo estoy acá. Abre mi mente, mi corazón. Quiero que tú hagas una obra en mí. Comienza a apasionarme por lo que es tuyo, de tu palabra. Y use este tiempo para hacer esta oración junto conmigo. Eleve su voz al Señor ahí donde está y comienza a orar y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, estamos acá, Señor, con este deseo de poder adorarte, de poder bendecirte, exaltar tu glorioso nombre. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor Todopoderoso. Hoy, Señor, queremos que tu ambiente del Espíritu, Señor, inunde todo este lugar. Señor, derriba en nuestras mentes todo obstáculo, todo pensamiento. Tú eres soberano, Señor, para, Señor, venir y hacer como a ti te dé, Señor, tu ganas de hacer, Señor, una obra maravillosa en nuestras vidas. Destruye, Señor, en nosotros todo, Señor, orgullo, todo pensamiento, Señor, y haznos, Señor, y moldéanos a tu imagen. En este día ponemos, Señor, desde el principio hasta el fin, Señor, todo lo que se ha de hacer, Señor, en esta tarde, para la honra, para la gloria de tu nombre. La honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así como está, le voy a pedir que me acompañe a cantar un himno, el himno 38, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Es el himno que dice: digno es el Cordero. El himno 38. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. ¿Cuántos lo creen? A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él y al que está en el trono hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno.
Levantemos nuestras manos al Señor y digamos: Señor, recibe el loor, recibe el homenaje, porque solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda la gloria, de todo el honor, porque tú vienes, Señor, otra vez por nosotros, porque tú eres santo, Señor. La tumba no pudo detenerte, tú venciste la muerte. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos otro himno al Señor que también nos recuerda una de las cosas que por la cual nosotros decimos a Jesús loor, decimos porque Él es digno. Y hay una de las cosas que Él hizo por nosotros, el número 35, dice que la tumba le encerró, pero Él venció ahí la muerte y con gran poder resucitó, dice el coro, del sepulcro y de la muerte. Cristo es vencedor. Amén, gloria al Señor. Cantemos este coro. Lo voy a bajar en tonos ahí. La tumba le encerró, himno 35. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Levante sus manos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Puede tomar su lugar. Vamos a estar teniendo un tiempo de oración para ya estar pasando al estudio del día de hoy. Hay
Hay mucha necesidad por la cual podemos estar orando. Una de ellas, por ejemplo, nuestro hermano Matías, que hoy día le correspondía entregar el estudio. Él está delicado de salud, él piensa que puede estar con el bicho, ¿no es cierto? Y está en este momento en el hospital. No pudo venir a presentarse acá a entregar el estudio, me encargó tenante que por favor yo le tomara su lugar y de algún momento a otro preparamos algo ahí. Obviamente nunca lo voy a hacer como él, que ya tenía toda una estructura hecha, pero pongámoslo en oración. En este momento nuestro hermano está ahí esperando en la sala y es nuestro deber como iglesia orar por nuestros hermanos. Amén. Así que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que es grande, fuerte, poderoso y que puede inclusive ganarle, como decíamos recién, hasta la misma muerte. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. No sé si también hay alguna otra necesidad por acá. ¿Hay algún hermano que a lo mejor quiera dar a conocer? Si no es así, puede solamente levantar su manito. Ahí hermano Marcelo, allá atrás, mi hermano, allá. Hermano, hay muchas necesidades allá, mi hermano Jaime también. Dios los bendiga, hermanos, por esa fe de hacer esto. Usted está poniendo como diciendo, Señor, mira, tengo una necesidad. Delante de Dios no podemos ser orgullosos. Delante de Dios no podemos darlo a que las podemos todas. Al contrario, Señor, te necesito. Aquí está mi necesidad. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu corazón. Yo le invito a que doblemos nuestras rodillas delante de la presencia del Señor. Voy a pedir a mi hermano Mario Briones que nos levante con una oración y oremos todos, amén. Oremos al Señor. Ser como tú eres, digno de gloria, digno de honor, digno de alabanza. Señor Jesús, amado Dios, fortalece al cansado, levanta, Señor, al que esté enfermo, al caído. En el nombre de Jesús, amado, te pedimos que tú puedas, Señor, traer vida abundante, traer, Señor, fuerzas, renovar nuestra fe. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre Eterno, te bendecimos y te exaltamos, te adoramos y te damos gloria, honra y honor a ti. Toma nuestra fe, toma nuestra vida, toma todo lo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que viene de tu parte. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Digno eres tú. Digno eres tú de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Soberano Dios. Soberano Salvador. Rey de gloria. Rey de mi vida. Rey todopoderoso. Te alabamos, Señor Jesús. Señor, te alabamos, Señor, toma todo control.
cantemos una alabanza antes de pasar al estudio, hermanos. Le invito a que se ponga de pie y cantemos esta canción que cantábamos antes. Decía: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Una vez más, dígale al Señor: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, eres aquel que mi vida cambió. Rey, Rey de reyes, Señor de señores, eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres, alaba al Señor, la persona. Dile: tú eres más importante, Jesús, más importante en este lugar, en este lugar. Alaba a tu Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, eres aquel que mi vida cambió. Amén, gloria a Dios. Voy a pedir a mi pastor que ore por la palabra, por el estudio que viene ahora. Pastor. Amén, Señor Jesús. Y como tal, Señor, en este tiempo, todo, pero todo gira en torno a tu persona. Amén. Cada alabanza, cada oración, como también el estudio que se ha de hacer. Señor. Todo es para la gloria de tu nombre. Amén, amén. Para aquel que es Rey de reyes. Gloria a Señor de Dios, sí, señores. Señor. Nosotros nos edificamos con ellos y pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de esta palabra Amén. y que ella sea inspirada y sea de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Amén, amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar. En esta tarde vamos a tener un estudio acerca, y de aquí todos los jueves, hermanos, todos los jueves vamos a estar estudiando el libro, la carta, es una carta, es una epístola, ¿ya? La epístola a los hebreos. Epístola a los hebreos. Esto significa carta, ¿ya? Desde hoy en adelante comenzamos una serie de estudios sistemáticos. Le vamos, hermanos, a poner todo el empeño posible
por tratar de extraer del mensaje bíblico de esta carta, extraer lo importante, lo esencial, lo que el autor de esta carta quiere comunicarnos a nosotros. En este día es la clase de introducción. En este día vamos a comprender y vamos a conocer brevemente la estructura de la carta a los Hebreos. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. El objetivo del día de hoy entonces es conocer, voy a poner aquí entre paréntesis, breve, de una manera muy breve, porque es una clase de, no sé, 40 minutos, 50 minutos voy a tomarme para entregar esta clase. Conocer brevemente la estructura de la carta a los Hebreos. A los Hebreos. Entonces, como sugerencia, de aquí en adelante, hermanos, puede traer, obviamente, su Biblia, porque vamos a hojear, quizás no en esta introducción, pero sí cuando ya comencemos de lleno, porque esta es una clase de introducción, ¿no? Pero cuando ya comencemos de lleno vamos a hojear nuestra Biblia, vamos a leer textos bíblicos, vamos a leer pasajes que son referencias cruzadas que tiene la Biblia, un texto que habla de otro y así. Así que material de estudio, queridos alumnos, para el próximo día jueves, traer su Biblia, ¿ya? Si tiene, no importa que sea Biblia de hojita, ¿sí? De hojita usted puede traer algo para subrayar, o puede traer una Biblia electrónica como esta. Ahí también usted puede usar, de alguna manera, tener la palabra de Dios ahí. Número 2, sugerencia número 2, puede traer algo para apuntar, algún cuaderno, el mismo teléfono, para que usted rescate los aspectos más importantes que a usted le parezca necesario conocer de este libro. ¿Ya? Nosotros con los hermanos vamos a usar, material de apoyo, ¿no es cierto? Vamos a mostrar diapositivas. Yo les comento que el hermano Mati tenía sus diapositivas, me las pasó, pero ustedes conocen que él no pudo estar, así que en este momento yo voy a usar la pizarra. Este va a ser mi material de apoyo. Voy a hacer unos pequeños apuntes acá de lo que yo voy a ir hablando acerca de la lección del día de hoy. Y lo otro, poner dedicación, que usted también pueda entusiasmarse con este estudio. Como es un estudio sistemático, es de corrido. Va a ir un hermano detrás de otro haciendo un tema ligado con otro. Si usted se salta uno, va a perder un poco el hilo de lo que estamos viendo. Así que es bueno que no falte, que venga lo más que pueda. Los cultos de los días jueves se van a hacer de aquí en adelante de esta manera. ¿Quién sabe hasta cuándo vamos a estar estudiando Hebreos? Igual no son muchos capítulos, son 13 capítulos, así que no es tanto. Pero quizás van a ser muchos meses que vamos a estar estudiando esto. Así que les animo, queridos hermanos, a que escudriñemos la palabra del Señor. Pregunto, aquí cualquiera puede contestar, ¿ya? Pregunto, ¿por qué será importante estudiar la palabra del Señor? ¿Alguien que desee decir, hermano, por esto? ¿Hermana? Porque a través de la palabra, dice, conocemos más al Señor. Amén. Allá, hermano Jaime. Amén. Justo había un texto que íbamos a decir de Juan, que lo tenía el hermano Mati, que dice, escudriñad la Escritura porque os parece que en ella obtenéis la vida eterna y en ella dan testimonio de mí, dice Jesús en Juan, dan testimonio de la Escritura. ¿Por qué más será importante estudiar y conocer la Escritura, hermano? Porque por la fe crece, por ella crece la fe. Amén. ¿Le gustaría a usted tener más fe de la que usted tiene? Yo también. La Escritura dice, la fe viene por el oír
El oír la palabra de Dios. Muy bien. Un 7 para el pastor. ¿Alguien más quiere decir por qué usted cree que es importante conocer la Escritura o estudiar la Escritura? Hermana. Porque nos edifica, nos exhorta. Primera de Timoteo nos dice, exacto, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén. Muy bien, hermana, muy bien. Hermano Mario. A través de ella encontramos la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí encontramos entonces toda fuente de sabiduría, toda fuente de ley. Muy bien. Vinieron preparados hoy día los alumnos. Muy bien. Entonces, por eso es importante estudiar la Escritura. Hermanos, la Biblia, como decía un autor, pastor reformado, tiene que ser para el cristiano como la respiración. Usted no puede pasar un día si no respira. Se nos muere, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia tiene que ser para nosotros como eso, como la respiración diaria, llenarnos de ella. En ella está el consejo de Dios. Ella nos sostendrá en un momento en que quizás ni siquiera a lo mejor vamos a poder venir acá a la iglesia, pero con el conocimiento de la palabra de Dios, aunque nos quiten las aplicaciones bíblicas, aunque nos quemen las Biblias, el conocimiento de la palabra de Dios va a cimentarnos firme en la roca de nuestra salvación hasta el día que Cristo venga por nosotros. Qué trágico, hermano Everest, pero es verdad, el Señor nos sostiene a través de su palabra. Amén. Primero que todo, dije que Hebreos es una carta. Si es una carta, alguien la escribió. Tiene un emisor, ¿no es cierto? Antes se escribían cartas, teníamos a nuestra hermana que trabaja en Correo de Chile. ¿Amén? Se entrega cartas todos los días. Las cartas tienen un emisor, alguien que le escribe y a quien también alguien va, como se dice, dirigida. Un destinatario. Un remitente y un destinatario. Pregunta, ¿quién será el remitente? ¿Quién será el escritor de esta carta? ¿Alguien me mueve la cabeza por ahí? Se cree que fue el apóstol Pablo. Vamos a poner acá autor en chiquitito. Se cree que fue Pablo, pero también se cree que fue Silas, o puede haber sido Apolos. ¿Es esto? Apolos. Bernabé también se le atribuye. Bernabé. En realidad, no se sabe. El autor de la carta a los hebreos no se sabe. No dice como por ejemplo cuando empieza Romanos, Pablo, apóstol de Jesucristo. No tiene una presentación de sí mismo el que lo escribe. Se empieza a especular que podrían ser ciertos autores por el estilo de escritura, porque el autor tenía que haber conocido y haber estado con discípulos cercanos, por las cosas que escribe la carta. Entonces se empieza a especular, pero a ciencia cierta, el autor entonces sería, ¿cómo se dice cuando no se sabe? Anónimo. Anónimo. El autor sería anónimo. Bueno, el que escribe, ¿a quién le está escribiendo? Destinatario, podríamos decir, o destinatario, o el público lector de esta carta. Público lector. ¿A quién? Alguien le puso título, en este tiempo le pusieron título de los hebreos. Y como bien dice el hermano Sergio, se piensa que está dirigida a los hebreos, pero es como un grupo muy grande, es como decir a los chilenos, ¿ya? No, por lo tanto, específicamente no se sabe a quién está dirigida,
así específicamente como de repente está la carta a los Efesios. Era la iglesia de Éfeso, hermanos, a los romanos, a Tito. Cartas personales. Esta no se sabe, pero el destinatario de esta carta, según lo que la carta dice, el destinatario tenía que conocer las escrituras del Antiguo Testamento. Tenía que conocer las escrituras de Abraham, cómo nació el pueblo de Israel, de Moisés, de la Torá es la ley de Dios, del Sinaí, los pactos de Dios, dónde construyeron los tabernáculos, el conocimiento de los sacerdotes, de los sacrificios y del tiempo que vagaron en el desierto en el Antiguo Testamento hasta la llegada a la tierra prometida. Entonces, el que escribe, le escribe a un público que sabe esas cosas. Le escribe a un público que conoce esas cosas. Por lo tanto, se presume, otra vez digo, se presume que el destinatario de esta carta son los judíos cristianos del primer siglo. Vamos a poner acá, se presume que el destinatario de esta carta son los judíos que se convirtieron al Señor, cristianos, en el primer siglo y que comenzaban a sufrir una persecución por el hecho de haber como abandonado su fe judía y haber comenzado a seguir a un nazareno, a Jesús. Esta carta va dirigida a personas que conocen la ley de Dios, que son cristianos, que comenzaron a seguir a Jesús. Por lo tanto, son judíos cristianos. Por lo tanto, de ahí viene el nombre de la carta. Los hebreos. La carta a los hebreos se le puso. ¿Qué significa hebreo? ¿O quiénes eran los hebreos? Queridos alumnos, ¿alguien sabe quiénes eran los hebreos? ¿No? Los hebreos viene de la palabra heber, que significa cruzar al otro lado. Tiene un significado etimológico. La palabra hebreo viene de la palabra heber, que significa cruzar al otro lado. En Génesis 10, 21, Génesis 10, 21, voy a ocupar otros lápices, aparece un personaje que se llama Heber o Heber. Génesis 10, 21. ¿Alguien lo puede leer? El que lo pille primero me levanta la mano y me dice, hermano, hermano Marcelo. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Ya. Sem era papá de Heber y era hermano mayor de otro que se llamaba Jafet. ¿Y otro? ¿Cuál era el otro hermano? Sem, no, pero Sem, Jafet, Cam. Ya ahí están chiquichillos, el que está atrás no ve nada. Sem, Cam y Jafet eran los tres hijos de ¿quién? De un personaje histórico muy conocido. Noé. El que construyó el arca de Noé, ¿no es cierto? Tuvo 3 hijos. Sem, papá de Heber. Y Heber, aquí para adelante todos. Y de aquí vienen Abraham y vienen todos los descendientes de Israel. ¿Ya? Por esa razón se cree, esta es una de las razones por las que se cree que hebreos son los descendientes de Heber. ¿Ya? En esto estaba Moisés y todos los que vienen después. Vienen de esa rama, de esa raíz.
De Cam vienen los cananeos. Después los hebreos conquistan la tierra de Canaán, de sus parientes de Cam, ya, etc. Pero ese es otro tema. También el hebreo es un idioma. Usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en ese idioma, en el idioma hebreo. Y aunque usted no lo crea, nosotros usamos muchas palabras en hebreo hoy en día. Sobre todo los nombres. Nombres, por ejemplo, como Salomón, David, Adán, Belén. Son nombres en hebreo que hoy en día acá en Chile, en el siglo XXI, todavía se usan. Estamos usando el idioma hebreo. Otro tipo de palabras que también se usan, por ejemplo, Pascua, sábado, vienen del hebreo. Amén, que decimos todos los domingos, cada vez que un hermano dice algo, amén. Una palabra en hebreo. O aleluya, también. Entonces es un idioma que se conoce también, es muy conocido alrededor del mundo por la expansión del cristianismo. Entonces los hebreos, su origen es semita, se dice sem, de semita, de Eber, de semita. Y son aquellos que conquistaron en el siglo XIII la tierra de Canaán. Ahí con Moisés llegó y de ahí no pudo cruzar a la tierra de Canaán y la conquistó Josué. Los hebreos conquistaron Canaán en el siglo XIII a.C., Canaán. Ya, esos son los destinatarios. Tenemos entonces ya el autor, tenemos los destinatarios. ¿Qué más faltaría conocer entonces, hermano Ebres, en esta pequeña introducción de la carta a los hebreos? La fecha. Buena pregunta, hermano Marcelo. Me descolocó esa, que no la tenía apuntada bien. Ya, primer siglo. Es más fácil aprenderse de las fechas de esa manera, en el siglo I, pero ya más exacto, en la fecha en el 64 después de Cristo. ¿Ya? Ahí está entonces la fecha. ¿Qué pasaba con estos hermanos, nuestros primeros hermanos que eran judíos, abandonaron como la religión judía para convertirse al Señor Jesucristo, al cristianismo? Esta iglesia hebrea, judía, pero es iglesia, de ese primer siglo, del año 64 por ahí, comenzaron a sufrir persecución. Comenzaron a perseguirlos. Y algunos hermanos, a presión de esta persecución, habían comenzado a abandonar su fe cristiana. Porque quizás en una familia, todos judíos, todos hebreos, de repente el hijo se convierte al Señor Jesús. El papá lo deshereda, es una tremenda ofensa para los judíos el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy, el que se convierte al cristianismo de la nación de allá de Israel, de los judíos, de los hebreos, es abandonado por la familia. Aparte de eso, una persecución por la sociedad. Entonces muchos comenzaron a ceder frente a esa presión y comenzaron a abandonar su fe. Muchas veces de repente la presión en nuestros colegios, en la universidad, en nuestro trabajo, muchos hermanos no se dan a conocer, yo soy cristiano, por lo que van a decir los demás. Quizás estos también estaban pasando por este tiempo de persecución. Entonces los judíos estaban siendo perseguidos. Perseguidos. Ya. Ese es el público de esta carta. Entonces el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, escribe la carta a los hebreos de la siguiente manera. Vamos a ver la estructura de esta carta. Parte 1. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2. Aquí el autor compara, siempre hace comparaciones hasta el capítulo 10 casi, puras comparaciones. ¿Pero qué compara? Compara a Jesús versus los ángeles y la Torá.
Entonces, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a ver de aquí en adelante, en todos los estudios que vengan para adelante, que el autor compara a Jesús con los ángeles y con la Torá. ¿Qué es la Torá? El libro hebreo, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, me saltó número y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como la Torá o la ley de Moisés. Para los judíos esto es algo sagrado, 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 sagradísimo. Y también los ángeles, porque ellos pensaban y creían a través de su tradición y a través de la Torá que, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió la ley del Señor, la recibió por parte de un ángel. La Biblia dice el ángel de Jehová. Nosotros los cristianos creemos que es, esto es materia de otra, pero creemos que es Jesús, una cristofanía que se conoce. Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ellos dicen el ángel. Entonces, para ellos los ángeles son los que traen el mensaje de Dios. Son importantes. Y la Torá es todo para ellos, es su todo. Y el autor en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro, de esta carta de los Hebreos, compara entonces a Jesús con la Torá. ¿Qué dice Deuteronomios? Por favor, que alguien me busque Deuteronomios, a ver, 33, 2. Deuteronomio 33, 2. Sí, pero, hermano Marcelo, qué rápido. Ya. Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre los 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ya, ahí venía el que le había recibido la ley de fuego, el que le resplandeció allá en el monte. Venía y recibió la ley, los 10 mandamientos. Ahí el pueblo de Israel hizo un pacto con el Señor. Nosotros vamos a seguir la ley, nosotros vamos a seguir al Señor. Eso es importantísimo para ellos. Por lo tanto, aquí, hermanos, en esta primera parte, que usted va a conocer más adelante, los que leían esta carta debían prestar atención a la Torá de Dios entregada por los ángeles. Si ellos, los judíos, prestaban atención, vivían, escuche bien, si los judíos y los hebreos prestaban atención y vivían por la Torá, por la ley de Dios, que fue entregada por los ángeles, el autor dice, entonces, ¿cuánto más debemos prestar atención al mensaje de Jesús que fue anunciado por Jesús? Porque el autor dice que Jesús es mayor que los ángeles y es mayor que todos los otros mensajes como lo que Dios había hablado antes. De hecho, si usted ve Hebreos capítulo 1, esto quizás lo va a tocar mi hermano Elías en su estudio más adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor dice, en el versículo 1, que no se leyó, Dios antes habló a través de los profetas y de muchas maneras, pero ahora Dios nos habla a través de Jesús
¿Y quién es este Jesús? Hace una comparación tremenda de quién es Jesús, según el texto que leyó mi hermano Marcelo. ¿Quién es Jesús? Es el heredero de todo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿A quién también Jesús hizo el universo? Lo compara con Dios. Ellos sabían que Dios hizo todas las cosas. Dice, ese Jesús hizo el universo, es el heredero de todo, y el cual es el resplandor de su gloria. Aquí hace una metáfora para que usted se imagine qué es lo que quiere decir con el resplandor de su gloria. Usted tiene que pensar, por ejemplo, en el sol y en los rayos del sol, la luz que sale desde el sol. Entonces, dice Jesús, es esa luz que sale desde el sol, es esos rayos del sol. Como Jesús es a Dios, así los rayos del sol son al sol. No sé si se entiende esta comparación, esta metáfora. Amén. Es el resplandor de su gloria. Y dice, y la imagen misma de su sustancia. Y hay otra metáfora. Antes, los sellos tenían una marca aquí, y en la cera se hacía una marca. La marca que quedaba en la cera es la misma que estaba aquí en el sello. Hace esta metáfora nuevamente de cómo Jesús es la imagen viva de la sustancia de Dios, así como la marca que queda en el sello es la imagen misma del sello. No sé si se entiende. Hace esta comparación, esta metáfora, hablando metafóricamente de quién es este Jesús. Hermanos, esto es importante. Y si Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es el mismo Dios, la sustancia de Dios, más grande que la ley. Jesús es la ley en sí misma. Por lo tanto, como ellos prestaban atención, los hebreos prestaban atención a todo esto, por lo tanto, en el capítulo 1 y el capítulo 2, el mensaje que da el autor es que así como ellos prestan atención, suma atención a eso, por lo tanto tenían que prestarle atención al mensaje de Jesús en los evangelios. Ese es en el capítulo 1 y el capítulo 2, muy resumidamente. Y es más, Jesús habla de que Jesús es superior a los ángeles y Él se hizo hombre, habla todo eso. Vamos al capítulo, o sea, el segundo mensaje que hay dentro de esta carta. Está entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Aquí hace otra vez otra comparación. Está siempre comparando. Aquí compara a Jesús versus Moisés versus Moisés y la tierra prometida. Ya, rápidamente. La tierra prometida. Entonces hace una comparación entre Jesús versus Moisés y la tierra prometida, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Ya llevo 30 minutos, vamos a apurar el paso. Dice el autor de Hebreos que Jesús es mayor que Moisés. En su argumentación, en sus cosas que él escribe, que lo vamos a estudiar a fondo más adelante, es mayor que Moisés. Moisés, ¿quién era Moisés? El líder del pueblo de Israel, cuando los sacó de Egipto. Ustedes conocen la historia de Moisés. Para los israelitas, para el pueblo judío, Moisés es lo máximo. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Moisés construyó el tabernáculo, que era el tabernáculo donde Dios se manifestaba, donde Dios descendía, ahí estaba Dios. Pero el autor de Hebreos dice que Jesús es más que Moisés, es mayor a Moisés. Como Moisés era líder de su pueblo, Jesús sigue también ahora siendo el líder de su pueblo, ahora también en este tiempo. En ese tiempo Jesús era el líder de su iglesia, y más aún no construyó solamente un tabernáculo, sino que muestra a que Jesús construye toda la creación. Jesús construye toda la creación. Los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto. ¿Qué consecuencias tuvieron con esa rebeldía?
Pregunta abierta para el que quiera contestar. Los israelitas en el desierto se rebelaron contra Moisés. ¿Qué consecuencias tuvieron toda una generación que se rebeló contra Moisés en el desierto? Hermana. Se los tragó el desierto, hermano. Solo a dos. A todos los desobedientes de esa generación no entraron al reposo. Excepto dos. Ya, excepto dos. Ya. ¿Quién eran esos dos? Josué y Caleb. José y Caleb. Entonces, el autor dice, si los israelitas en el desierto se rebelaron contra Moisés y no pudieron, por lo tanto, como consecuencia, entrar a la tierra prometida, entonces cada una de estas partes termina como con advertencias para el lector, para los que se estaban como alejando del evangelio. Dice, si tú te rebelas contra Dios, ¿cuánto más grande será tu consecuencia? Si los que se rebelaron contra Moisés no pudieron entrar a la tierra prometida, por lo tanto, si tú te rebelas contra Jesús, vas a perder este descanso futuro, esta tierra prometida celestial. Ahí basa entonces el capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos rápidamente al siguiente punto, que sería el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Aquí otra vez el autor compara a Jesús versus los sacerdotes. Los sacerdotes y Melquisedec. Jesús versus los sacerdotes y Melquisedec. Los sacerdotes tenían un rol en el Antiguo Testamento. Aquí le estamos otra vez, insisto, en que el autor le habla a gente judía que conocía todo esto que yo le había dicho, toda esa historia antigua. Por lo tanto, sabían quiénes eran los sacerdotes, de qué linaje venían los sacerdotes y qué rol hacían los sacerdotes. Pregunto, ¿alguien me puede decir qué rol hacen los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían ellos? ¿Para qué servían? ¿Para qué estaban? Hermano Jaime. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Los sacerdotes intercedían, o sea, eran los representantes. Por ejemplo, si aquí hubiésemos estado en el antiguo pacto y nuestro pastor era el sacerdote, él nos representaba a todos nosotros y él venía a Dios a orar por nosotros. ¿Qué más hacía el sacerdote? Presentaba sacrificios expiatorios. Usted necesitaba perdón. Desde el principio de los tiempos la raza humana necesita el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Pero la forma que ellos tenían en que el representante hacía los sacrificios correspondientes por el pueblo, para pedir por el pueblo, para interceder por el pueblo ante Dios. Toda esa labor la hacía el sacerdote. Y este sacerdote venía del linaje de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, ¿ya? Entonces, del linaje de Aarón, todos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos eran sacerdotes en ese pueblo de Israel. ¿Y qué función tenían? Todas esas que el hermano Jaime dijo y que yo también resumí. Entonces, ellos representaban a Israel, presentaban sacrificios a Dios para expiar y que cubrieran los pecados. Expiar significa cubrir. La sangre de los corderitos, de las palomas, de los bueyes que mataban, cubría los pecados del pueblo. Y estaban ahí sin pecados delante de Dios porque estaban cubiertos con esa sangre. Qué maravillosa labor tenían los sacerdotes. Entonces, a su vez, en esta parte, en la parte 3, el autor dice que los sacerdotes
eran imperfectos, porque eran seres humanos, igual que como tú y como yo, y por lo tanto, al ser imperfectos, los mismos sacerdotes necesitaban primero hacer sacrificios por ellos mismos, para que después pudieran interceder por el pueblo, porque al ser humanos, ellos eran imperfectos. Eso dice el autor de Hebreos. Y debían presentar sacrificios por sus propios pecados, así después por los del pueblo. Pero el autor de Hebreos dice que Jesús es mayor que los sacerdotes del antiguo pacto. Es mayor que los sacerdotes que vienen de la orden de Aarón. Y dice que Jesús es el sacerdote que viene de la orden de este otro personaje, de Melquisedec. Melquisedec es un personaje misterioso que aparece en la Biblia. Aparece en Génesis 14 y en el Salmo 110. Melquisedec es un sacerdote que tuvo comunicación con Abraham. Y él dice, el mismo Melquisedec dice, yo soy sacerdote de la ciudad de Salem. Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Era un sacerdote, todavía no existía ni Moisés, ni Aarón, ni nada, pero ya había un sacerdote que servía en esta ciudad que es Salem. Salem significa paz, una ciudad de paz. Este sacerdote era un servidor en una ciudad de paz. Es un personaje misterioso. Habría un tremendo estudio para hablar solo de Melquisedec, quién era Melquisedec. Pero el autor de Hebreos dice que Jesús es algo más que estos sacerdotes normales, ya que es Jesús el sacerdote definitivo de la orden de Melquisedec. Como ya dije, es un personaje misterioso que estuvo presente en la historia ahí de Abraham en Génesis 14. Usted lo puede leer en su casa después, Génesis 14. Y en el Salmo 110 también aparece. Por lo tanto, el autor en estos capítulos dice que Jesús es rey y sacerdote. Es rey y sacerdote definitivo, es perfecto, no necesita hacer sacrificios por sí mismo, como los sacerdotes antiguos, porque Jesús es perfecto, dice, es santo. Es perfecto y es santo. Siempre está disponible para su pueblo, intercediendo, dice, día y noche por sus hijos, por su iglesia. Habla ahí en Hebreos. Y es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Por lo tanto, la advertencia que hay acá, en todos lados hay advertencia. La advertencia que hay acá, si tú rechazas a Jesús, es rechazar tu única oportunidad de estar completamente en reconciliación con Dios Padre. ¿Ya? Rápidamente a las dos partes finales. Ya llevo 40 minutos. Vamos con la parte 4. Finalmente, en los capítulos del 8 al 10, Jesús aparece nuevamente ahí comparado Jesús versus los sacrificios, Jesús versus los sacrificios, y Jesús versus el pacto y el pacto. Aquí otra vez, no sé si se dan cuenta que el autor como que le va derribando toda su confianza que los hebreos tenían en todas estas cosas que ellos mismos conocían, presentando a un Jesús que es mayor a todo lo que ellos conocían. Es interesante esta carta, es muy buena. Entonces, aquí está esta comparación entre Jesús con los sacrificios y el pacto. Aquí el autor nos muestra cómo la muerte de Jesús, la muerte de Jesús es el sacrificio definitivo y perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los sacrificios antiguos? Se repetían. Eran sacrificios diarios y había uno que era el sacrificio expiatorio, que era cada año, como dice mi hermano acá. Exacto, eran sacrificios de animales imperfectos que se hacían todos los años, cada día y anualmente el de expiación. Pero el autor de Hebreos en esta parte dice que Jesús ofreció su vida
Y esta frase es para loro. Ofreció su vida una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y pasó de cubrir los pecados de la humanidad, como lo hacían yo le dije que la expiación era cubrir los pecados, pasó a borrar los pecados de la humanidad. Ya no solamente te cubre tus pecados, sino que se borran tus pecados. Por lo tanto, Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Es muy superior. Exacto, del antiguo pacto. El sacrificio de Jesús nos dio un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es mayor al que recibió Moisés en el monte Sinaí. Por lo tanto, la advertencia que hay aquí, rápidamente, dice, si yo me alejo de Jesús, le estoy dando la espalda a esta oferta generosa que Dios Padre ofrece a la humanidad, una oferta grande y generosa de perdón de tus pecados, porque el sacrificio de Jesús es permanente, una vez y para siempre. Por lo tanto, es tonto darle la espalda a esto, dice el autor de Hebreos a los hebreos, que estaban empezando a dejar su fe. Ya, y esto tiene 13 capítulos. La última sección, del 11 al 13, de un resumen de la carta a los hebreos. Esta sección final es un reto final a los que leían su carta. Si Jesús es igual a la palabra de Dios, es mayor que todos los ángeles y todo, Jesús es mayor que eso. Si Jesús es la esperanza, es la tierra prometida, mayor que Moisés, es la esperanza para esta generación, para esta nueva creación. Si Jesús es el eterno sacerdote que intercede por ti, perfecto, único, santo, y si Jesús es el sacrificio único para siempre, ahora se les presentan a ellos grandes ejemplos de fe, de hombres que creyeron en Jesús, inclusive antes que existiera Jesús. Es increíble esto. Empiezan a ver los ejemplos del capítulo 11, empiezan a ver ejemplos de hombres de fe. Sale Noé, Sara, Enoc, Isaac, Abel, por la fe de Abel, y que ellos fueron justificados por la fe. Y se nos presenta, el autor presenta a todos esos patriarcas que ellos conocían como ejemplos de fe. Aquí se presentan ejemplos de fe. Ejemplos de fe. Después, a lo mejor, si alguien quiere acercarse a sacar una foto de esto, lo puede hacer. Ejemplos de fe. Y por lo tanto, los que leen tienen que ver ellos en esos ejemplos y permanecer en Jesús, fieles a Jesús, confiando a pesar de su persecución que estaban viviendo en ese tiempo. A pesar de todas las dificultades que ellos tenían, debían permanecer confiando en el Señor Jesucristo, porque Jesús es grande y Él se los presentó antes como un todo bacán, todopoderoso. Por lo tanto, debían ellos permanecer así. Y es un desafío tanto para ellos como para nosotros que vamos a estudiar el libro de Hebreos también. Permanecer en Jesús, permanecer en Jesús. Porque Dios, y termina diciendo eso, que Dios no va a abandonar a su pueblo. Dios no va a abandonar a su pueblo. Y ese es el flujo de este libro de Hebreos. Amén. Tengo más cosas, pero creo que esto ya es lo esencial del libro de Hebreos. Recomendaciones finales para usted. Cuando estudiemos, cuando tú quieras leer Hebreos en tu casa, o cuando estudiemos acá Hebreos, y Hebreos cite una cosa, cite algo del Antiguo Testamento, por lo general hay Biblias que ponen como la cita que Hebreo está haciendo del Antiguo Testamento. Haz una pausa y anda al Antiguo Testamento y lee la cita en su contexto. Tratemos nosotros de entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos chilenos. Nosotros no somos el público destinatario de esta carta, que ellos ya conocían toda esa cultura de Moisés, de la ley, de Enoc, de los sacerdotes. Ellos
Ya sabía, entonces cuando leían la carta le explotó la mente, me imagino. Nosotros quizás cuando leamos no nos va a causar tanto impacto si es que no entendemos el contexto de qué está hablando Hebreos. Por lo tanto, cuando usted, hermano, en su casa o acá mismo en el estudio, se dé una cita del Antiguo Testamento, vaya, anótela, guárdela y trate de entender a qué está haciendo referencia ahora Hebreos de lo que quiso decir antes en el Antiguo Testamento. Una recomendación. Quizás al leer eso no vas a entender mucho a la primera y quizás algunos se confundan. Pero la mayoría de las veces vas a darte cuenta que existe esta conexión maravillosa del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, una conexión que de alguna u otra manera nunca lo podríamos haber notado y algo que nos va a hacer entender a un mayor entendimiento, a un mayor grado, la armonía que existe dentro de toda la Biblia. La Biblia tiene un solo autor, que es el Señor, a través de su Espíritu Santo que movió a las personas, usted lo sabe. Y la segunda es que quizás, como yo le dije, tiene advertencias aquí, usted se va a encontrar con advertencias y que quizás le van a parecer incómodas. Por lo tanto, intentemos hacerle caso a este autor anónimo que nos advierte de si rechazamos. El rechazo a Jesús tiene grandes consecuencias. Jesús es la respuesta definitiva de amor y misericordia de Dios. Amén. Así que esto sería la introducción a este gran y ambicioso estudio que vamos a hacer nosotros, pero vamos a tener un respaldo, lo vamos a hacer a través de este librito que yo tengo acá, que es un comentario de un pastor que se llama John MacArthur, que habla a los hebreos. En todo este libraco que usted está aquí, está el comentario del pastor a los hebreos que nosotros vamos a utilizar para hacer estas clases. Amén. Así que les animo, les invito, no sé qué más cómo decirles para que vengan y aprendamos juntos más de la palabra del Señor. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar, algo que acortar? Ahora es el tiempo. Puede levantar su mano, decir, hermano Ebren, estoy en desacuerdo con usted. Dígame, hermano. Amén. Amén. Amén, hermana. ¿Le parece bien a mi hermana y que nos va a servir? ¿Algún otro comentario o pregunta? Algo que no haya quedado un poco claro. Hermano Jaime. Ah, ya, sí, hermano. A lo mejor dije mal alguna palabra o se entendió mal. Jesús nació como usted y como yo, pero Él no comenzó a existir como usted y como yo desde ese momento. Él tiene una preexistencia, que eso lo vamos a ver en el otro estudio más detalladamente. A mí me toca ver esa parte. Es preeminente, usa esa palabra el autor de Hebreos, preeminente, tiene una preexistencia y es más grande que todos porque si creemos que Jesús es igual a Dios, por lo tanto no tiene un inicio. Es ridículo como alguien siempre pregunta por ahí, ¿y quién creó a Dios? Siempre sale esa pregunta. Bueno, esa pregunta no tiene respuesta porque nadie creó a Dios, porque Dios es el creador. Él es el que hace comenzar todas las cosas, ¿no? Jesús es preexistente, ¿ya? Antes que Abraham fuese, decía el mismo Jesús, yo soy. Amén. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta más? Para ya estar terminando. ¿Sugerencia? ¿Aporte? No tenga vergüenza, siempre pregunte, no se vaya con esa duda para su casa. Siempre déjela aquí. Si no lo sabemos, nosotros no vamos a saber todo. Si no lo sabemos, lo vamos a anotar, lo vamos a investigar y quizás en otra clase lo vamos a dar a conocer. ¿Ya? Si no hay nada más, entonces,
vamos a terminar con una oración. Les invito a que se ponga de pie. Dele gracias a Dios, ore por esto, ore por este programa, ore por los hermanos diáconos que van a estar haciendo un esfuerzo de parte de ellos para traerle a usted un mensaje de la palabra del Señor. Ore por usted también, para que Dios les abra su mente, sus sentidos, que ponga ese deseo, esas ganas, ese tiempo que de repente, hoy hermano, no puedo ir, me falta el tiempo. Pídele a Dios que ordene tu horario de día, tu horario de trabajo, para que estés acá y para que aprendamos la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por este estudio que tú haces, Señor, y que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor, de nuestros hermanos, para llevarlo a cabo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a aprender, a amar, a desear, Señor, tu ley, tus cosas, Señor, todo lo que tú haces, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, esos deseos, esas ganas, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder orar, de poder entenderla. Señor, ayuda a todos los hermanos que van a estar de aquí en adelante trabajando. Señor, guárdale sus vidas, su salud, su mente, Padre, para poder escudriñar tu palabra. Estoy contento, Señor, porque creo que este es también tu propósito. Es importante estudiar la Escritura. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Dios, toda la honra, la gloria es para ti. Voy a pedir a mi hermano Elías que nos despida, hermano Elías. Levántelo con una oración. Padre, gracias, Dios mío, te damos en esta hora por este tiempo en que hemos podido estar reunidos en casa de oración. Señor, sabiendo que este es un lugar donde podemos ser edificados, alimentados a través de tu palabra. Gracias por la vida de mi hermano Everett, que ha estado compartiendo esta palabra. Señor, ha sido muy edificante para nuestras vidas y poder aprender de ella cada día. Gracias, Señor, y darnos la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo de la mejor forma también. Bendice la iglesia presente en esta hora, Padre. Cada hogar representado sea bendecido, sea guardado, Señor, y con el ánimo, Señor, para poder estar nuevamente aquí reunidos juntos, aprendiendo y gozándonos en tu presencia. Gracias, Padre, despídenos bajo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede, hermano, retirarse, salir por la puerta grande de allá atrás. Nos estamos viendo, salúdese, dele un puñito a su hermano, una manito, no sé. Y nos vemos el próximo día jueves. El domingo también hay culto. Nos vemos. Bendiciones.